uno de los análisis aparte del hemograma que más se pide en emergencia. Prácticamente es un paciente de la UCI cada 2 horas, pacientes de UCI, de cuidados intermedios, problemas de tipo respiratorio, emergencias, etc. Y en los cuadros de asma, y donde tiene que ver esta situación de homeostasis, ¿no? Que tiene que ver con, en este caso, con el equilibrio celular. Pero esto no, como siempre les menciono, no es solamente tan simple, ¿no? como referir, así lo descubrimos nosotros, ¿no? Sino nos damos cuenta de que han habido participantes que nos hablan de ese homeostasis, de ese mantenimiento del equilibrio, como quien averiguó también acerca del pH, y que también tiene que ver el comportamiento de los ácidos y bases, ¿no? Y esto después nos ha caído ya con los elementos ya que ahora conocemos. Nosotros tenemos 2 extremos, ¿no? De lo que es la vida, aunque actualmente, como les digo, a veces en nuestro hospital sucede cada cosa que yo no estaría diciendo de que pasando de 8 o menos de 7 podemos nosotros que ya está en caso de muerte, ¿no? Porque hemos visto tantas cosas de verdad tan extrañas, pero por lo menos tenemos que poner algunas cifras, ¿no? Mayor de esos elementos, tanto de 7.3 al extremo como también de 8, estamos hablando dentro de las situaciones que no se deben manejar definitivamente de la muerte, ¿no? Pero vemos que el pH no es el único elemento o no es el valor referencial que tenemos nosotros en sangre, sino también tenemos en los líquidos intracelulares y extracelulares que varían. Y nosotros vemos también el pH de la orina, es bastante variable, inclusive el pH gástrico que ni siquiera llega a 1. Ahora, dentro de esto, esta es la ecuación que muchos químicos, físicos se han matado y nos han dejado definitivamente para que nosotros podamos ya hacer la valoración prácticamente. Esto lo hacen ya a través de máquinas, no necesitamos calcularlo. Esto nos permite a nosotros también determinar esa relación tanto del bicarbonato como el PCO2. Pero esto no es solamente tan simple. A veces pensamos, vamos a hacer un gas arterial y se acabó. Al final y al cabo no es tan simple, ¿no? Porque es la relación que tenemos que tener nosotros, ¿no? Dentro de lo que es el sistema respiratorio, no solamente la parte del pulmón, sino también la parte neurológica, el hígado, que van a ser los formadores de los cuerpos cetónicos, el riñón, que va a significar tanto la resorción como la generación del bicarbonato, y también, como digo, el centro de eliminación del CO2, que tiene que ver también al centro nervioso central para poder manejar, ¿no?, bastante equitativamente todas estas cosas, ¿no?, que es importante. Y la sangre, donde el vehículo grande proteico es importante. Los cambios del pH ya actualmente se conoce bastante porque se ha trabajado bastante con esto, afectan definitivamente toda la función proteica y va a traer efectos vasculares. Por esa razón que los quimiorreceptores nos van a ayudar mucho a poder valorarlo, ¿no? Cuándo aumenta o cuándo baja el pH. Esta es parte de nuestra idiosincrasia dentro del organismo. Ahora, ¿cómo se origina este pH? Definitivamente es el metabolismo, ¿no? ¿Y cuál es el metabolismo? Propiamente son los carbohidratos, ácidos grasos, y para poder generar el CO2. Luego que se ha generado este CO2 a través de la alimentación, el metabolismo y la energía, esto va a ser revertido a nivel de los vasos sanguíneos para eliminar a través de los pulmones el CO2 y lógicamente la carga de hidrogeniones por el sistema renal. Pero también hay otros productos no volátiles que también son importantes y que son prácticamente cuando uno hace un AGA y el paciente no responde al tratamiento con bicarbonato o con oxígeno, ya el médico sabe que tiene que ver porque hay algunos elementos no volátiles. En este caso, estos componentes de ácidos, ¿no es cierto? El ácido sulfúrico, el fosfórico, el ácido láctico, que definitivamente que se presenta mucho en lo que significa el problema séptico
entonces los pacientes de unidad de cuidados intensivos están en eso, o definitivamente ha habido alguna ingesta de algún medicamento que va a perjudicar el nivel de pH y que esto debe retirarse, ¿no?, de sangre. Y la enfermedad metabólica por excelencia, ¿no?, la diabetes, que va a significar también una alta cantidad de cetoácidos, componentes cetóxicos. Entonces también esto va a tener que la evaluación es totalmente diferente, ¿no? Y la eliminación se va a hacer por dos vías diferentes. El sistema Buffer, que prácticamente es la mayoría, pero no es lo que definitivamente va a solucionar el problema, sino es lo inmediato, ¿no?, lo inmediato de la sangre. Es un sistema que permite controlar la acidez como la alcalinidad, ¿no? Entonces acá hay un sinnúmero de elementos, proteínas, etcétera, de hemoglobina que vamos a ver en este transcurso. Y hay conceptos, ¿no?, porque a veces la acidemia o la alcalemia no es igual que la acidosis o alcalosis, ¿no?, porque estamos referidos al término a veces de aumento, como decimos nosotros, hiperglicemia, no significa hiperglicemia diabetes, ¿no?, pero a veces nosotros nos confundimos. Entonces hay algunos términos que también son importantes, ¿no?, como lo estamos mencionando ahí, lo que es un ácido base, lo que es la acidemia, y lo que indica ya la parte patológica, ¿no?, orgánica, es la acidosis o alcalosis. Y esto tiene que ver tanto como los problemas metabólicos, los problemas respiratorios. Y es lo que mencioné antes, esto ingresa a través de la alimentación o los componentes hepáticos, y esto tiene que ser necesariamente eliminado, ¿no?, porque debe haber esa homeostasis. La homeostasis no significa 50-50, ¿no?, significa los valores de elementos deben estar compatibles con la vida. Hay tres mecanismos de defensa que nosotros también tenemos que hacernos recordar, ¿no? Los tres mecanismos de defensa importantes son los amortiguadores, que tienen que ver acción inmediata, prácticamente en segundos, ya se soluciona parte, no solución total, sino es parte. Luego tiene la regulación pulmonar, que esto más o menos abarca en un minuto a más, ¿no?, pero este término más o menos un minuto. Pero el que va a ser la estabilidad realmente homeostática, general, completa, es el riñón. Entonces, la integridad del riñón es importantísima, ¿no? Aquí tiene que ver tanto la eliminación del bicarbonato como la excreción de ácidos, y esta reacción va a significar de 12 a 24 horas. Entonces, tenemos tres elementos importantísimos de regulación del pH dentro de lo que significa nuestro organismo. Y dentro de esto, nosotros tenemos, por ejemplo, esa primera línea, ¿no?, de lo que significa el tampón sanguíneo, es importante, donde está el bicarbonato, el ácido carbónico, el tampón proteína, que es la gran mayoría, pero que definitivamente por ser mayoría no significa que es total o completa, también el tampón fosfato, el tampón de hemoglobina, etcétera, y que nos va a ayudar también a nosotros a poder utilizar eliminar muchas veces los hidrogeniones, ¿no?, de una manera bastante interesante. El tampón bicarbonato, como decía, tenemos nosotros dos componentes, una sal débil y un ácido débil, también una base conjugada, ¿no?, en este caso el bicarbonato o el ácido carbónico. Y en este juego, definitivamente, nos va a ayudar a nosotros a poder eliminarlo, ¿no?, este tampón bicarbonato de la sangre, y luego se va a eliminar el CO2 a través del pulmón. El tampón fosfato, que también es importantísimo, por más que extracelularmente son de escasa cantidad, a nivel renal es lo importante. A nivel renal ellos van a captar y van a formarse, en este caso, de un fosfato monohidrógeno a un fosfato de hidrógeno, captando, ¿no?, el hidrógeno que en este caso está perjudicando a nivel de la homeostasis. Entonces se va a formar esto y se va a eliminar por el riñón. Pero estos fosfatos también participan otros elementos del fosfato, el ADP, el ATP, la glucosa 1-fosfato, el OTT, etcétera, y tampones intracelulares que tienen también radicales fosfatos. Entonces lo que va a hacer definitivamente es captar el hidrogenión en exceso para eliminarlo a través del riñón. Entonces la importancia también que tenemos nosotros del riñón.
Es solamente mostrarle que hay reabsorción, tanto filtrado también a nivel de todo lo que es el bromero, ¿no? Uno de los elementos importantes son las proteínas, y estamos en todo, ¿no? La proteína está en todo nivel, intra y extracelular, forma parte de la membrana, forma parte de las enzimas, forma parte de multitud de elementos, por eso que es importante como amortiguador. A pesar de eso, no hace prácticamente, como decir, la solución inmediata o grande o total. Y vemos nosotros que a pesar de eso también la actividad del pH es importante, ¿no? Nosotros tenemos allá tres elementos importantes proteicos, ¿no? La pepsina, la ureasa y la quinasa, y se dan cuenta la forma de actuar óptimamente implica el pH 2, pH 7 y pH 10. O sea, hay una variabilidad tremenda, importantísima. Ahora, ¿por qué? ¿Y esto qué tiene que ver? Porque ahí ustedes abajo tienen el grupo carboxilo y amino. A través de esto le va a ayudar a nosotros, va a ayudar en este caso a cada uno de nosotros a poder tener una variedad, ¿no?, de pHs, el pK en este caso, y lo vemos ahí, por ejemplo, con la histidina, que es componente importante de lo que es las proteínas, ¿no?, dentro de las proteínas. Entonces vemos ustedes la variación que tiene el pH. Entonces esa variación del pK hace que esta actúe, pues, para poder tratar de captar los hidrogeniones, ¿no?, que es importantísimo. Y como vemos nosotros ahí, va a haber muchas funciones, y estas funciones, cada una de ellas va a significar también un apoyo a la amortiguación o el sistema buffer. Esa situación de cambio del pH y pK que tienen las proteínas es la capacidad de disociación de esos grupos que va a permitir, ¿no?, el manejo de moléculas, o sea, en este caso de los hidrogeniones, para poder eliminarlos, ¿no? Y la ventaja también que son anfóteros, ¿no? O sea, tienen variedad de posiciones en este caso, ¿no? Y eso con respecto también al pH. La hemoglobina, que es otro elemento también importantísimo, lo vemos que tiene que ver tanto con la hemoglobina, podemos decir conjugada y la reducida, ¿no?, definitivamente, y esto también va a significar poder captar el CO2 o eliminar el CO2 con facilidad. Y esto va a significar también poder manejar la acidez y de manera bastante más importante que el resto de proteínas, porque este es el 15% del total. Y vemos nosotros ahí la variedad, ¿no? Acá tiene que ver el juego tanto con la salida y el ingreso de potasio, pero ahí nos va a ayudar a nosotros a poder liberar carga, ¿no? O sea, es como si fuera un captador de los elementos hidrogeniones para pues eliminarlos. Y en el caso de poder manejarlo también con el CO2 igual y eliminarlo a través del aparato respiratorio. Y ahí tenemos nosotros, cuando hay una hemoglobina oxigenada, tenemos una saturación mayor del 80%. Eso permite la captación tanto del oxígeno y luego, cuando está reducida, la captación del CO2. También hay componentes propios del hueso que son los fosfatos, carbonatos, en este caso los carbonatos de sodio, de potasio, de calcio, y esto también va a significar un apoyo, ¿no?, para poder atenuar, en el caso de acidosis sobre todo, ¿no?, van a atenuar esto porque van a captarlo, ¿no?, y al final los carbonatos de sodio se van a formar como unos carbonatos ácidos, ¿no?, para poder captar definitivamente los hidrogeniones que están en demás. También esto es, a pesar de que hay un 40% de actividad, limitado solamente a nivel, en este caso, de los huesos. La tenemos nosotros entonces a nivel del pH que regula las proteínas, tenemos la hemoglobina, los fosfatos, los carbonatos en este caso, y esta carga también que tenemos nosotros tenemos nosotros ahí, por ejemplo,
tanto la hemoglobina. Entonces, ¿qué importancia tenemos nosotros con todo esto, ¿no? Para poder ajustar un pH a nivel clínico, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación propiamente del estado orgánico del paciente, cómo están sus proteínas, cómo están los componentes olfáticos dentro de lo que significa el aparato renal. Y acá también lo importante, ¿no? Una anemia, por eso el trabajo para revertir una acidosis es bastante complicada, ¿no? Porque no tenemos la cantidad referente de hemoglobina para poder captar y eliminar los radicales y los riñones. El sistema respiratorio, como les mencionaba también, no va a depender solamente del pulmón. A veces podemos estar pensando que el pulmón tiene un problema. No, si tiene problemas a nivel central, si tiene problemas a nivel de la parrilla costal, si tiene problemas, cuadros, en este caso infecciosos, neumónicos, y todas estas situaciones nos va a ayudar a nosotros a poder manejarlo. Y también la actividad de los quimiorreceptores, ¿no? Que van a detectar el nivel de pH, nivel de oxígeno y también el nivel del CO2. Y la tercera línea es el riñón, y acá tiene que ver definitivamente con la expresión tanto de bicarbonato, en este caso importante, como la regeneración también de bicarbonato. En el riñón muy poco bicarbonato se debe eliminar, deben ser absorbidos y deben ser formados, ¿no? Porque esa es la manera. Entonces, esto de acá nosotros tenemos que darnos en pie, ¿no? Entonces, patologías renales, como insuficiencia renal, etcétera, va a impedir muchas veces que la homeostasis se haga de manera más adecuada, ¿no? Porque el riñón es el que regula prácticamente o estabiliza, ¿no? La homeostasis orgánica. Y ahí vemos nosotros algunos dibujitos que nos van a permitir también ver la absorción del bicarbonato, ¿no? Prácticamente el bicarbonato no se elimina. Y ahí tenemos nosotros en el túbulo proximal, en el túbulo distal y el colector también la regeneración y la salida, ¿no? El bicarbonato tenemos a un costado, todo ese movimiento que nos permite también eliminar solamente los riñones y restituir, en este caso, el bicarbonato. Ahora, muy bien, todo esto, ¿qué nos lleva? Hay niveles de acción, ¿no? Tenemos nosotros el pH, tenemos de 7.35 a 7.45. Esos sí son elementos que deben aprenderlo de memoria, porque definitivamente el trabajo del examen tiene que ver mucho con esto. En la acidosis respiratoria, nosotros tenemos ahí un PCO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, hay un ácido carbónico elevado y también un pH que está disminuido. Entonces, nosotros ahí una acidosis respiratoria. La etiología, si se dan cuenta, es lo que mencionaba. Puede ser central, puede ser por un cuadro infeccioso, puede ser por un cuadro obstructivo, puede ser por un cuadro también propio neuromuscular, etcétera. No es solamente, inclusive hasta diversos tipos de enfermedades o patologías como la obesidad también, ¿no? Que va a implicar también un cuadro de ese tipo. Entonces todo eso va a dar una situación crítica, ¿no? Para poder responder. Y ahí ven ustedes el cuadro clínico, algunas situaciones de sintomatología y algunas consideraciones también para tener en cuenta cuándo es un proceso agudo y cuándo es una acidosis respiratoria como proceso crónico. En alcalosis, también igual ustedes se dan cuenta ahí, hay etiologías diversas, no es solamente esto, sino hay un compromiso sistémico en todas estas situaciones, ¿no? Tenemos un PCO2 bajo, un pH alto con un ácido carbónico bajo, ¿no? Y también, ¿cuándo vemos nosotros que es en etapa aguda? Cuando también podemos suponer que sea una etapa crónica. En la acidosis metabólica, que es lo que más relativo nosotros tenemos, tanto el bicarbonato, ahí me he equivocado, debe ser ácido carbónico ahí, y el pH en 7.35. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que el bicarbonato que debe estar bajo, en este caso por acidosis, ahí hay algunas patologías, y si se dan cuenta ahí,
Hay compromiso de tipo hepático, renal, hay por drogas, etc. Y también una de las cosas que frecuentemente se da es por diarrea grave, ¿no? Por pérdida de bicarbonato. Y eso generalmente se da mucho en los niños o en personas de edad. Y muchas veces esto de acá puede estar influenciado también por la producción también de ácidos no volátiles. Hay otras patologías, como el caso de la acidosis tipo diabética. Solamente en la acidosis metabólica se hace el control o se hace se utiliza la regla del anion gap. No se utiliza para otro, solamente para la acidosis metabólica. Y acá, para poder determinar si esto es debido a ácidos no volátiles, entonces esa es la razón por qué se utiliza el anion gap. Y ahí vemos nosotros algunas patologías. Siempre adelante está la acidosis láctica y adelante está la cetoacidosis diabética. Y generalmente es la que está elevada mayormente. Pero también el anion gap puede estar normal cuando hay algunos otros problemas, ¿no? Pero la mayoría de casos elevada siempre va a estar por estas dos patologías definitivamente más frecuentes. Y la acidosis láctica lo vemos nosotros mucho en la sepsis. En la alcalosis metabólica vemos nosotros que también hay un bicarbonato está un poquito elevado, un pH también bastante elevado, entonces vamos a tener algunas patologías, generalmente acá los vómitos, ¿no? Los vómitos explosivos igual, hay ciertas patologías, pero también esto pH puede aumentar por algo que es frecuente en nuestro medio, ¿no? En la cirugía, cuando hay transfusión sanguínea múltiple, ¿no? Y eso sucede a veces con pacientes con anemia severa, marcada, porque el componente que se utiliza como anticoagulante es el citrato. Entonces puede alcalinizar también y esto comprometer muchas veces, ¿no? La utilización también del aspirado gástrico y el uso de diuréticos, que son los más frecuentes. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿El pH para qué nos sirve? Y dice, ¿no? Es el resultante del equilibrio ácido-base. No valora el sistema respiratorio, por si acaso. Permite sí observar las alteraciones respiratorias. Esto no valora el sistema respiratorio o el sistema respiratorio. Pero es importante, ¿no? Que nos está llevando siempre a determinar una patología tanto acidosis como alcalosis. El PCO2 también, ese sí mide la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Este sí es un parámetro que se relaciona con la respiración, la ventilación y la eliminación del CO2. Entonces, ¿por qué es importante el PCO2? Justamente por la evaluación de qué, de la ventilación. El bicarbonato es un parámetro netamente metabólico, también podemos observarlo en procesos agudos crónicos. Esto de aquí es útil, valora también la oxigenación, la captación del aire atmosférico, etc. Es un parámetro también útil para que nos permita a nosotros medir la presión parcial del oxígeno. Esto de acá, aunque a veces se utiliza, como son cálculos, definitivamente muchas veces no van a aportar, como dicen ahí, una información mayor, ¿no? De lo que tenemos ya nosotros. Pero algunos lugares lo utilizan todavía, ¿no? Pero no son parámetros confiables. Este es el anion gap, los valores normales están entre 8 y 12 mililitros por litro. Y ahí tenemos algunos momentos también al cual puede estar elevado, como hemos mencionado antes, ¿no? Disminuir también la mental. Para corregir también es importante, ¿no? El anion gap con una hipoalbuminemia hay que corregirlo, porque a veces puede ser un anion gap alterado, la hipoalbuminemia va a hacer que sea normal. Entonces ahí hay un cálculo, ¿no es cierto? Un anion gap calculado va a 2.5 albúmina sérica normal menos albúmina medida en el paciente. Y esa es la ecuación de Fischer, y eso también ayuda a determinar si la patología es por acidosis
por ácidos no volátiles. Y terminamos con esto, y que definitivamente para qué nos sirve entonces utilizar un agar. Nos sirve para justamente, estamos hablando ahí de que hay una disfunción orgánica, y ustedes ven ahí hay medidas generales. Dentro de la medida general hay un paciente con sepsis, es el agar de cajón, ¿cierto? Lo va a valorar tanto de hipoxemia, aparte de otros estados, etcétera, nos va a medir la hipofunción tisular, hipotensión arterial, etcétera, disfunción orgánica necesariamente para ver los valores que hay de la oxigenación y el PCO2. También igual tenemos alguna otra patología, ¿no? El infarto va a alterar el pH. La insuficiencia cardíaca igual va a haber un aumento, ¿cierto?, de la necesidad del oxígeno, y como no se consigue va a haber situaciones que van a alterar, va a haber edema pulmonar, no hay una buena respiración, ventilación alveolar, entonces va a aumentar el número de elementos de CO2, va a haber un metabolismo anaeróbico, va a haber ácidos no volátiles que van a aumentar también con esto, va a aumentar el ácido láctico y el pH va a disminuir previamente a la alcalosis, no, posterior a la alcalosis, porque la alcalosis va primero y luego ya cuando esto no se conjuga, no se soluciona, una insuficiencia cardíaca va a entrar a una acidosis posterior. Y como les mencionaba arriba, la insuficiencia renal frecuente va a ser la acidosis, hay acidosis también tubular, etcétera. Va a haber incapacidad para eliminar los hidrogeniones, en este caso a través del amonio, etcétera. Entonces se va a ver un sinnúmero de elementos en la cual, ¿por qué razón necesitamos el agua? En la diabetes, definitivamente, el fallo de la utilización de la glucosa, hay que utilizar los componentes grasos, y eso va a significar que hay aumento en los cuerpos cetónicos y va a haber un pH ácido. Entonces eso va a ayudar también igual. Y la insuficiencia respiratoria de igual manera, dependiendo cómo va la cronicidad de una alcalosis, va a aparecer luego una acidosis, etcétera, cuando esto va a significar que hay una alteración propiamente de la ventilación pulmonar. Entonces, en términos, ¿qué me interesa a nosotros conocer el agar, ¿no? Nos interesa justamente poder prevenir todo este tipo de circunstancias, ¿no? El cardiólogo va a tener que tener a pie, en este caso, el que siga nefrología o alguna otra patología o endocrinología, va a tener que tener el conocimiento de manejar lo que significa gases arteriales en sangre. Y esto de acá es un modelo que lo vi, me gustó, por eso yo le decía, lo que no viene se la pierde. Bueno, este es un modelo de historia, no digo que va a ser lo mismo, pero me gustó. Yo creo que va a ser un punto para el examen. Ahí, ¿qué es lo que es? Si podemos nosotros más o menos hablar para terminar acá es, hay un paciente, ¿no es cierto? Hay un cuadro, que puede ser cualquiera, cuadro febril, cuadro diarreica, vómitos, insuficiencia renal, un problema de infarto al miocardio, y tenemos algunos componentes, ¿cierto? Tenemos ahí un pH, tenemos un PCO2 y el bicarbonato, que generalmente son los que más usamos, ¿no? No voy a ingresar otras cosas para no complicarnos la vida. ¿Y cuál es ahí, mirando estos componentes, cuál es la alteración primaria? Yo le he puesto más o menos ahí, ¿no? Es una acidosis de tipo metabólico. Ahora, ¿es adecuada la compensación? Ahí he utilizado algunos elementos, no propios, algunos factores. Es otra cosa. ¿Cuál es lo que tenemos que nosotros, como compensación esperada, ¿no? En lugar de tener 14, tenemos que tener 23, porque esto es lo que significa el PCO2. Esta es una acidosis simple, una acidosis metabólica mixta, una acidosis metabólica complicada, se puede decir, y uno se da cuenta que definitivamente con los cuadros que vemos no lo es. Entonces sigue siendo una acidosis metabólica, pero ahí ¿qué tenemos que hacer? También hay elementos que se dosan en un agar. ¿Cuáles son los elementos que se dosan en un agar? Son los electrolitos. Pues ahí tenemos el sodio, tenemos el cloro y el bicarbonato, que ya los hemos tenido anteriormente. Entonces, eso hay que hallar el anion gas. No solamente para poder nosotros tener una evidencia si esto es por otra carga, entonces vamos a hallarlo en ese momento. Si el anion gas está dentro de lo normal, no hay esto, es definitivamente una
acidosis metabólica muy simple, sin compromiso, sin mayor componente de tipo de ácidos fijos, ¿no es cierto? No volátil. Y al final hacemos un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico dice ahí que es acidosis metabólica, un anion GAT normal, en este caso le he puesto alto. ¿Y esto a qué se debe? A pérdida digestiva del bicarbonato. Porque si ven arriba, dice el paciente ingresó con un cuadro de diarrea, ¿no es cierto? Entonces, netamente lo que ha perdido es bicarbonato. De la alteración, su hidratación, y se acabó el asunto. Ahí acabó el asunto. No es complicación, ¿no es cierto? Me gustó la forma y yo creo que es una buena manera de ejemplizar lo que podemos tener posteriormente nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros solamente concluir, ¿no? Hay muchos elementos dentro del componente AGA que son importantes, pero yo siempre le digo, el asunto no es que la máquina me diga qué es lo que tengo, sino saber cuál es la causa de ese problema, ¿no es cierto? Sea problema, como digo, séptico, infarto, un problema de acidosis láctica, un problema de cetoacidosis diabética. Entonces yo creo que eso es lo más importante para nosotros, porque el diagnóstico lo va a dar la máquina, pero el juego de solucionar el problema del paciente lo van a dar ustedes. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Como médico, de solucionar un problema de tipo clínico y no esperar que la máquina lo haga. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No duerme. La doctora Cintia viene, ¿eh?